Diagnóstico de enfermedades genéticas es una de las opciones de diagnóstico temprano para parejas que tienen un alto riesgo de transmitir alguna enfermedad genética a sus hijos. Esta técnica se efectúa previamente al embarazo y comienza con la extracción de los óvulos y espermatozoides de la pareja. Luego se estimula su fecundación y se colocan los futuros embriones en condiciones favorables para su desarrollo. Se realiza una biopsia en una de las células que lo conforman para detectar alguna anormalidad. Finalizada esta tarea, se seleccionan los que no presentan alteraciones genéticas y se los implanta en el útero de la madre. Con este tipo de diagnóstico se puede detectar la posibilidad de heredar fibrosis quística, hemofilia, anemia falciforme, Alzheimer, enfermedades de Huntington o también llamado mal de San Benito e hidrocefilia, entre otros. A partir de 2004 en el Reino Unido, las parejas en las que alguno de sus integrantes padecía cáncer de colon del tipo hereditario tienen derecho a seleccionar embriones libres de los genes que podrían enfermar a sus hijos. Sería la primera vez que se usa esta técnica de diagnóstico para detectar una enfermedad que no afectaría a la persona antes de los 20 años y podría no aparecer hasta los 40 años. Si bien este tipo de prueba podría erradicar definitivamente ciertas enfermedades, la autorización legal plantea nuevamente la polémica sobre los bebés diseñados y podría sentar un precedente que permitiría a los médicos seleccionar los embriones según otro tipo de criterio. Aquellas que se oponen argumentan que con esta decisión se niega el derecho a la vida a embriones que tal vez no enfermarían hasta muchos años después de su nacimiento. Los que están a favor, en cambio, afirman que con el diagnóstico se podría eliminar definitivamente el gen de la especie humana y permitir a las parejas tener hijos sin miedo a la herencia de estos. Pros del diagnóstico genético preimplantacional. Entre las ventajas de la realización de este proceso encontramos una mejora de la selección embrionaria, ya que solo seleccionamos aquellos embriones libres de alteraciones, evitamos la transferencia de embriones que tengan problemas para culminar la implantación. En ocasiones nos encontramos con alteraciones cromosómicas que son incompatibles con la vida y que impiden que el embarazo se lleve a término. Además, existen otro tipo de alteraciones que son menos dañinas para el embrión, pero que impiden la gestación se desarrolle correctamente. En estos casos, es posible que el embarazo termine en aborto o que el futuro bebé padezca diferentes síndromes como el síndrome de Down, Patau, Edwards, etc. Optimizamos el proceso y reducimos el tiempo para conseguir el embarazo. Al conocer cuáles son los embriones más óptimos para llevar a cabo el embarazo, no perdemos tiempo y optimizamos el proceso transfiriendo embriones que darán lugar al nacimiento de un niño sano. Además, al conocer en profundidad el estado de los embriones, el proceso será más certero, previniendo que los futuros padres tengan que pasar por la incertidumbre de que el embarazo se lleve a cabo y disminuyendo los costes de realizar varios tratamientos alternativos. Contras del diagnóstico genético preimplantacional. Respecto a las contras o desventajas de este tratamiento destacamos: es un proceso invasivo, aunque en los últimos años la técnica es más avanzada y no afecta a la viabilidad del embrión. Este procedimiento requiere una biopsia del embrión para poder realizar su prueba genética. La transferencia del embrión no se lleva a cabo. En determinadas circunstancias es posible que todos los embriones sean anómalos y no se pueda realizar la transferencia. En esta ocasión, además de la molestia ocasionada, hay que añadir la fuerte carga emocional. Muestra de líquido amniótico. Una muestra de líquido amniótico se denomina amniocentesis. Este es un examen que se puede realizar durante el embarazo para buscar ciertos problemas en el bebé que se está desarrollando. Estos problemas pueden incluir anomalías congénitas, problemas genéticos, infección y desarrollo pulmonar. Forma en la que se realiza el examen. En la amniocentesis se retira una pequeña cantidad de líquido del saco que rodea al bebé en el vientre, útero. El examen se realiza con más frecuencia en el consultorio médico o en un centro médico. No es necesario que usted se quede en el hospital. Primero se realiza el ultrasonido del embarazo. Esto le ayuda al proveedor de atención médica a ver dónde está el bebé en el útero. Luego, se aplica un medicamento insensibilizador sobre una parte del vientre. Algunas veces el medicamento se inyecta en la piel sobre la zona del vientre. La piel se limpia con un líquido desinfectante. Su proveedor introduce una aguja larga y delgada a través del abdomen y hasta dentro del útero. Se extrae una pequeña cantidad de líquido, aproximadamente 20 milímetros, del saco que rodea al feto. En la mayoría de casos, el bebé es observado por medio de un ultrasonido durante el procedimiento. El líquido se envía a un laboratorio y los análisis pueden incluir estudios genéticos,
medición de los niveles de alfa-fetoproteína, AFP, una sustancia producida en el hígado del feto, cultivo para buscar una infección. Los resultados de los exámenes genéticos tardan aproximadamente 2 semanas. La amniocentesis también se usa más adelante del embarazo para diagnosticar una infección, verificar si los pulmones del bebé están desarrollados y listos para el parto, eliminar el exceso de líquido alrededor del bebé cuando se produce una cantidad de este anormalmente alta. Razones por las cuales se realiza el examen. La amniocentesis usualmente se les ofrece a las mujeres en mayor riesgo de tener un hijo con anomalías congénitas. Esto incluye a mujeres que tendrán 35 o más años cuando den a luz, tuvieron un resultado de una prueba de detección que indica que puede haber una anomalía congénita u otro problema, han tenido bebés con anomalías congénitas en otros embarazos, tienen antecedentes familiares de trastornos genéticos. Resultados. Un resultado normal significa que no se encontraron defectos cromosómicos o genéticos en el bebé. Los resultados de bilirrubina y de alfa-fetoproteína parecen normales, no se encontraron signos de infección. Mientras que un resultado anormal puede significar que su bebé tiene problema genético o cromosómico, como síndrome de Down, anomalías congénitas que comprometen la columna o el cerebro, como espina bífida, etc. En cuanto a los riesgos son mínimos, pero pueden abarcar infección o lesión del bebé, aborto espontáneo, escape de líquido amniótico, sangrado vaginal. La muestra de vellosidades coriónicas es una prueba para mujeres embarazadas que analiza las vellosidades coriónicas, protuberancias pequeñas en forma de dedo que se encuentran en la placenta. La placenta es el órgano que nutre al feto en el útero. La prueba detecta anormalidades en los cromosomas del bebé. Los cromosomas son parte de las células que contienen los genes, las partes del ADN que se heredan de la madre y del padre. Normalmente, las personas tienen 46 cromosomas en total. La muestra de vellosidades coriónicas es una prueba diagnóstica prenatal. Esto significa que casi siempre predice con certeza si un feto tiene un trastorno cromosómico. Esto es diferente de una prueba de evaluación prenatal, que solo muestra si el bebé tiene un riesgo mayor de sufrir un problema de salud grave. La prueba de muestra de vellosidades coriónicas se usa para diagnosticar problemas cromosómicos u otras enfermedades genéticas en el feto, por ejemplo, síndrome de Down, que es un trastorno que causa discapacidad intelectual, ciertas características físicas y problemas de salud varios, fibrosis quísticas, que es una enfermedad que hace que se acumule mucosidad en los pulmones y en otros órganos y dificulta la respiración. Anemia de las células falciformes, trastorno de los glóbulos rojos, puede causar dolor, infecciones, daños en los órganos y accidentes cerebrovasculares. La enfermedad de Tay-Sachs es un trastorno que hace que se acumulen sustancias grasosas en el cerebro. Afecta la vista, la audición y el desarrollo mental. La mayoría de los niños con la enfermedad de Tay-Sachs mueren a los 5 años de edad. Algunos factores de riesgo son la edad. Las mujeres de 35 años o más tienen un riesgo mayor de tener un bebé con síndrome de Down o con otro trastorno genético. Antecedentes familiares de un trastorno genético, tener otro hijo con un trastorno genético. Por lo general, la muestra de vellosidades coriónicas se considera un procedimiento seguro, pero tiene algunos riesgos. Por ejemplo, aborto instantáneo, que ocurre en 1 de cada 100 procedimientos, infección, sangrado, sensibilización al RH. En esta enfermedad, el cuerpo de usted produce anticuerpos que atacan a los glóbulos rojos del bebé. Si se diagnostica durante el embarazo, es fácil de detectar. Defectos en las extremidades del bebé. Esto es muy poco común. Si los resultados no son normales, eso tal vez signifique que su bebé tiene un trastorno cromosómico o genético, como el síndrome de Down o la fibrosis quística. A veces, los resultados de prueba de muestra de vellosidades coriónicas no son claros y el médico puede recomendar una amniocentesis. La amniocentesis es otra prueba de diagnóstico prenatal. Se hace entre las 15 y 20 semanas del embarazo. Una ecografía prenatal es un estudio seguro e indoloro en el que se usan ondas de sonido para tomar imágenes que muestran la forma y la posición del bebé. Se puede hacer en el primero, segundo o tercer trimestre, según lo que el profesional del cuidado de la salud desee ver. Se recomienda hacer al menos una ecografía durante el embarazo, pero muchas mujeres se hacen 2 o más. Las mujeres con embarazos de alto riesgo tal vez se les hagan varias ecografías durante el embarazo. Este estudio también recibe el nombre de ultrasonido o sonograma y se hace con los siguientes fines: confirmar la fecha probable de parto, detectar embarazos extrauterinos, ver si el embarazo podría ser múltiple, ver si el feto está creciendo de manera normal, registrar el ritmo cardíaco del bebé y sus movimientos respiratorios
comprobar la cantidad de líquido amniótico presente en el útero, comprobar la posición de la placenta en la etapa final del embarazo, etc. La ecografía prenatal es indolora. Es posible que sienta una ligera presión en el abdomen mientras se desplaza el transductor sobre el cuerpo y el gel puede estar húmedo o frío. Este examen suele durar menos de 30 minutos. En algunos casos se pueden hacer ecografías a través de la vagina en las primeras etapas del embarazo, cuando el útero y los ovarios se ven mejor desde ese ángulo. Algunas ecografías pueden mostrar al feto en 3 dimensiones como una fotografía, una ecografía 3D, y a veces muestran movimientos, una ecografía 4D. Los médicos también pueden pedir una ecografía para detectar deformaciones congénitas. El examen se considera seguro, pero es ella quien decide si hacérselo o no. En el momento que se realizan las ecografías, depende del motivo por el cual las recomienda el profesional del cuidado de la salud. Se puede hacer una ecografía prenatal al principio del primer trimestre para confirmar el embarazo, en calcular el tiempo de embarazo, o durante las semanas 11 a 14, como parte del cribado del primer trimestre. Las ecografías del segundo trimestre, también llamadas ecografías de nivel 2, se suelen hacer entre las semanas 18 a 20 para examinar la anatomía del feto y confirmar su desarrollo normal. Este análisis con frecuencia permite determinar el sexo del feto. Si desea que el sexo de su hijo sea una sorpresa, asegúrese de decírselo al médico o al técnico cuando comience este estudio. Las ecografías del tercer trimestre permiten examinar la placenta y la posición del feto. En algunos casos, la ecografía forma parte del examen denominado perfil biofísico, para determinar si el feto está recibiendo una cantidad suficiente de oxígeno. El perfil biofísico examina la respiración y los movimientos del bebé, la cantidad de líquido amniótico, el tono y la respuesta de la frecuencia cardíaca. Si bien el técnico puede ver las imágenes de manera inmediata, una evaluación completa puede demorar hasta una semana si el médico o especialista no está en el lugar durante el examen. Según el lugar en el que le hagan la ecografía, el técnico podrá decirle ese mismo día si todo se ve bien. Sin embargo, la mayoría de los centros radiológicos o profesionales del cuidado de la salud prefieren que los técnicos no hagan comentarios hasta que un especialista haya visto los resultados, incluso cuando todo se vea bien.